Reyes, estoy acá presentando el informe final del trabajo de Economía General. Soy de la Facultad de Derecho, con ser profesora del video para usted, Alejandra de Fátima Centurión Mendoza, en el presente año 2024 de la UTPS de Chimbote. Y bueno, voy a empezar con la exposición que habla sobre las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en el turismo, que es el tema que yo elegí, fue de mi agrado. Empiezo por diciendo sobre las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en el turismo. Desde abril del 2020 en el turismo en la región se ha detenido en gran parte como resultado de la pandemia de COVID-19. Esta parálisis del sector de turismo no solo ha afectado fuertemente a las economías y el empleo del Caribe, sino también a muchas comunidades locales en América Latina. Aquí se presentan varios recursos sobre las medidas tomadas por diferentes gobiernos y el sector privado para mitigar el impacto de la crisis de las empresas turísticas, en su mayoría pequeñas, trabajadoras, así como prepararlos para la recuperación posterior al COVID-19. El primer tema a hablar es la escuela económica con la que se desarrolla el fenómeno. La escuela keynesiana, basada en las ideas del economista británico John Maynard Keynes, sostiene que la intervención gubernamental es esencial para estimular la demanda agregada y enfrentar las recesiones económicas durante la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Esta perspectiva promueve medidas fiscales expansivas como el aumento del gasto público, la reducción de impuestos, el objetivo de dinamizar la economía y prevenir un colapso prolongado en la actividad económica de cada país. También hablamos sobre los conceptos estudiados en clase que se relacionan con el fenómeno económico de la pandemia del COVID-19, que es una ciencia que estudia la producción, distribución, comercialización, consumo de bienes y servicios por parte de los agentes que participan en un sistema económico. Entre ellos, como dije, producción, distribución, comercio. La producción, actividad que proporciona valor añadido mediante la creación de productos y servicios. Distribución comprende todas las operaciones desde que un producto ha sido elaborado por una empresa hasta la compra por un consumidor. El comercio es el intercambio de bienes y servicios entre entidades que forman parte de un sistema económico. Es ya entre los consumidores secundarios a los terciarios, que me refiero al pueblo. Y los consumidores secundarios serían el consumidor que compra a las empresas que lo crean, ¿no? Así también hablamos del consumo, que es la adquisición de productos o servicios para satisfacer necesidades de distintas índoles, como por ejemplo la compra de alimentos que la industria alimenticia coloca a nuestra disposición. Continuando, hablamos sobre el análisis desde la perspectiva macroeconómica en el fenómeno económico de la pandemia del COVID, que ha causado estragos en América Latina y el Caribe, ha dejado cientos de miles de muertos, destruyó medios de subsistencia y está provocando una profunda crisis económica. El año nuevo es un buen momento para hacer un balance y tratar de entender los aspectos macroeconómicos de la crisis. En ese blog describo seis hechos básicos. Analizo 3 riesgos que podrían afectar la recuperación y planteo 2 preguntas críticas para los próximos meses. Ese análisis aprovecha material generado por un estudio en curso que se publicará en marzo del 2021 y ya está publicado. 3.1. Uno de los estudios, el PIB se ha desplomado. El PIB se redujo en más del 8% en el 2020 por una cuarta parte de los países prestatarios del PIB o BID. Ahí ha disminuido más del 10%. El PIB de la región superó los 5 billones del 2019, pero en relación con la tendencia promedio a lo largo plazo, una tasa de crecimiento del 2,5%. Esto representa una pérdida de más de $500 billones de PIB de este año. Continuando con el 3.2, la cuenta corriente mejoró. Los volúmenes de exportación de bienes y servicios de la región se redujeron en un 10% en el año 2020, con la disminución de la demanda internacional y la interrupción de las cadenas de suministro. Las importaciones cayeron un 12%, la balanza de cuenta corriente mejoró en un déficit del 1,8% del PIB en 2019, déficit del 0,5% del PIB en 2020.
Y las caídas de las remesas al comienzo de la crisis causó una verdadera preocupación, pero lograron recuperarse por las bajas tasas de interés internacionales y mantuvieron los pagos de intereses bajo control a pesar del aumento de la deuda. En el 3,3 habla sobre los flujos de la capital que regresaron y las reservas que aumentaron, que en marzo de 2020 se produjeron importantes salidas de cartera de no residentes, pero hasta el 2020 muchos gobiernos y grandes empresas emitieron bonos en el extranjero. Los residentes repatriaron una porción de sus inversiones y el FMI, y por un lado desembolsó 5.200 millones mediante instrumentos de financiamiento rápido y por el otro concertó líneas de crédito flexibles nuevas o renovadas por 45.000 millones. Continuando, en el 3.4, la inversión pública disminuyó al igual que el ahorro público, pero el ahorro privado se disparó. ¿Por qué? ¿Por qué dice que la inversión pública se disminuyó? Porque un gobierno no puede invertir en su propio país mientras está en plena crisis y tiene que salvaguardar la salud antes que salvaguardar lo material, ¿no? Entonces, el concepto sería que otra forma de verlo es que la inversión disminuyó en relación con el ahorro. La inversión se redujo en un 1,4% del PIB y el ahorro solo es un 0,1% del mismo. En el 3.5, la deuda ha aumentado. Los déficits fiscales están provocando un aumento de los ratios de deuda pública. Estimaciones del BIC surgieron que la deuda pública será el 76% del PIB para el país típico de la región en 2021 frente al 57% de 2019 y seguirá aumentando antes de llegar a su punto máximo, con una trayectoria que dependerá en gran medida del crecimiento y las políticas futuras que va a tener cada país. El 6,6 habla sobre la intensa demanda de liquidez. Se ha visto un aumento del dinero en circulación, o sea, la base monetaria, y en los depósitos bancarios como cuentas corrientes y de ahorros. Los bancos centrales redujeron la tasa de interés, permitieron que los bancos retiraran las reservas necesarias, mientras los gobiernos retiraban sus depósitos. ¿Cuáles son las implicaciones de estas acciones? Hoy por lo menos 3 riesgos que podrían afectar la recuperación de la crisis monetaria, fiscal y financiera. En el excedente monetario, las inyecciones de liquidez de los bancos centrales surgieron riesgos en direcciones opuestas en un buen escenario. Si se reactiva la demanda, pero se mantienen las limitaciones de la oferta, la inflación puede aumentar. El excedente fiscal es donde la mayoría de los países se enfrentan a un periodo de ajuste para estabilizar el aumento de la deuda pública, pero la política puede limitar el ajuste a medida que las dificultades sociales continúan. Excedente al sector financiero. Los gobiernos actuaron rápidamente con programas de aplazamiento de préstamos y la consiguiente indulgencia reglamentaria. Si bien estas políticas resultan comprensibles, cuanto más tiempo se mantenga, mayor será la incertidumbre sobre el estado de los balances de los bancos y mayor serán las pérdidas eventuales. 4. Finalizando la exposición, hablando del número 4, análisis de la perspectiva microeconómica, el fenómeno económico de la pandemia en 2019. Desde la perspectiva microeconómica, el análisis del impacto de la pandemia del COVID-19 se enfoca en cómo los agentes económicos individuales como consumidores, empresas y trabajadores respondieron a los cambios drásticos generados por la crisis. Hubo un cambio por el comportamiento del consumidor, hubo preferencias y hábitos, incremento del comercio electrónico, lo que ahora es para muchos delivery, impacto en las empresas, mercados laborales, trabajo remoto, elasticidades y precios, demanda elástica, cambio en precios, intervenciones gubernamentales y su efecto. Hubo subsidios y transferencias, regulación de precios, inflación de precios, entre otros. Concluyo con que fue algo devastante para muchos países, pero muchos de ellos supieron controlar. En cambio, otros, por un mal gobierno, sus países han sido afectados y viven con una mentalidad o con una imagen equivocada en el cual se encuentran al día de hoy. Muchas gracias, conmigo será hasta la próxima.